Hola a todos, bienvenidos. Vamos a ir trabajando con transformaciones lineales. Ya vamos a estar cerrando esta sección del libro. Así que bueno, vamos a ver ahora transformaciones lineales 1 y 1 y sobre, y después isomorfismo de espacios vectoriales. En realidad están todos los temas relacionados entre sí porque tienen que ver con la clasificación de la función que es una transformación lineal, de la transformación lineal en sí. Nosotros vimos que la transformación lineal era una función que cumplía, obviamente, para hacer función, las condiciones de existencia y unicidad, las propiedades de existencia y unicidad, y además cumplían esas propiedades que mencionamos al principio de todo cuando empezamos a ver transformaciones lineales. Ahora bien, esa función, por lo que la clasificación básica de funciones, puede ser inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Y eso es lo que vamos a analizar, pero en transformaciones lineales. Bueno, el primer caso es la transformación lineal 1 a 1, que es cuando la función es inyectiva. Simplemente quiere decir eso. Cuando ustedes lean la bibliografía y dice transformación lineal 1 a 1, se está refiriendo exclusivamente a eso, que cuando la transformación lineal es una función inyectiva. La definición de inyectividad es esta que tiene acá. Si tengo dos elementos que pertenecen al dominio de la función, en este caso la transformación lineal, si los transformados de esos elementos son iguales, en una función ordinaria diría las imágenes, ¿no? De esos elementos son iguales, en esta también se puede decir imagen, ¿no? Entonces, esos elementos son iguales. Es decir, si yo tengo una imagen, tiene sí o sí una única preimagen. Esa es la forma en la que uno puede interpretar la inyectividad. Bueno, en transformación lineal podría, si quiero, demostrarlo con esta implicación, partir del antecedente, llegar al consecuente, o demostrar esta igualdad utilizando la información del antecedente, pero hay una forma un poco más simple de demostrar que una transformación lineal es 1 a 1, es decir, que la función es inyectiva y que es a partir del kernel. Nosotros vimos que el kernel era el conjunto de elementos del dominio de la transformación, tal es que si yo le aplicaba la transformación lineal, me daba el elemento neutro del segundo espacio vectorial, ¿sí? Ahora bien, si el kernel está formado por varios elementos, sí o sí, la función no puede ser inyectiva, porque yo tengo más de un elemento que me está dando la misma imagen, ¿se entiende? Dos o más preimágenes distintas que al aplicarle la transformación lineal me están dando el cero. O sea que el único caso posible para el cual una transformación lineal sea 1 a 1, o sea, una función inyectiva, es cuando el kernel de transformación lineal es el vector nulo. Es decir, cuando el kernel tiene un único elemento que es el vector 0, 0, 0, de la dimensión que sea. Así que, a partir de este teorema que aparece acá, teorema 6.6, nos demuestra que el único caso posible para que una transformación sea 1 a 1 es en esa situación. Es decir, que cuando el kernel de la transformación lineal es 0, yo puedo asegurar que la transformación lineal es 1 a 1, ¿sí? Ahí está la demostración del teorema, y este teorema lo que nos va a permitir hacer es determinar una forma simple si una transformación es o no 1 a 1. Lo único que tendría que hacer es buscar el kernel de la transformación lineal. Si yo encuentro que el kernel de transformación lineal es el conjunto formado por el conjunto unitario formado por el vector 0, entonces la transformación lineal es 1 a 1. Bueno, veamos ahora las transformaciones, cuando una transformación lineal es sobre, es simplemente cuando la función de la transformación es sobreyectiva. Esto que significa que todos los elementos del conjunto del espacio vectorial, el conjunto del espacio vectorial, mejor dicho, del codominio W, tiene preimagen. Es decir, si no existe ningún elemento en W que no tenga preimagen. O dicho de otra forma, si el codominio coincide con el conjunto de imágenes, que nosotros llamamos específicamente rango, ¿sí? Si el codominio coincide con el rango, entonces la función es sobre. La transformación lineal es sobre, o la función es sobreyectiva.
la idea fundamental es esa, que todos los elementos del codominio tienen preimagen a partir de transformación lineal. Acá nos figuran dos teoremas. El primero nos dice que una transformación T de B en W, ¿no? Obviamente es sobre sí, solo sí, rango de T es igual a la dimensión de W. Acuérdense, como vimos la clase pasada, que la palabra rango la utilizábamos para dos cuestiones diferentes. Cuando les mencionaba acá, en la definición les mencioné recién, el rango coincide con el codominio, estoy hablando de ese conjunto de llegada o conjunto de imágenes. Acá el rango de T refiere a la dimensión de ese conjunto, ¿sí? Si, obviamente, la dimensión del rango, o propiamente dicho rango, como vimos a partir de lo que vimos en la tutoría pasada, ese número coincide con la dimensión del codominio, quiere decir que la transformación es sobre. Y entonces, por ahí, en transformaciones lineales, para determinar si es o no sobre, directamente podemos aplicar esta propiedad, este teorema, probar este teorema, y comparar eso, la dimensión del rango y la dimensión del codominio. Habitualmente la dimensión del codominio es dada en la transformación lineal, dice de R5 a R4, ahí tenemos la dimensión, y entonces habría que buscar la dimensión del rango para ver si coinciden, como lo hicimos en la clase pasada. Bueno, y el teorema 6.8 es en realidad aplicable a un caso puntual, cuando las dimensiones del dominio y del codominio son iguales, ¿sí? Nosotros tenemos una transformación de B en W, bueno, si esos dos espacios vectoriales son de la misma dimensión, entonces la transformación T es 1 a 1, si solo si es sobre. Es decir, si yo pruebo que esa transformación, si tienen la misma dimensión, tanto el dominio como el codominio, y pruebo que la transformación es sobre, bueno, entonces ya directamente estoy seguro de que también es 1 a 1. Y si pruebo que es 1 a 1, bueno, directamente estoy seguro de que es sobre. Bueno, ya vimos entonces qué pasaba si la transformación lineal era una función inyectiva y qué pasaba si la transformación lineal era una función sobreyectiva. Nos falta la última posibilidad, es que sea ambas, ¿no? Que sea una función biyectiva. Cuando la transformación lineal entonces es 1 a 1 y sobre, es decir, es una función biyectiva porque cumple la inyectividad y la sobreyectividad, se dice entonces que es un isomorfismo. Y eso es fundamentalmente lo que tenemos que saber. Sabemos que si B, y otra cuestión importante es que si la transformación lineal es un isomorfismo entre B y W, podemos decir entonces que esos dos espacios son isomorfos entre sí. Es decir, que existe dos espacios son isomorfos si existe una transformación lineal que sea un isomorfismo, ¿no? Que sea a su vez 1 a 1 y sobre. Bueno, y por último nos aparece este teorema que nos dice que dos espacios vectoriales B y W son isomorfos, si solo si sus dimensiones son iguales. Ojo, nos está diciendo condiciones, ¿no? Van a ser isomorfos si las dimensiones son iguales, y si yo sé que las dimensiones son iguales, puedo asegurar que son isomorfos, pero no, eso no me permite encontrar la transformación lineal. Quiere decir que yo voy a poder encontrar una transformación lineal que sea un isomorfismo entre de B en W, ¿sí? Bueno, eso es todo por hoy. Les dejo indicados los ejercicios que tienen que hacer. No centro videos en la práctica porque lo que tienen que ir probando son las mismas cuestiones que estuvimos viendo anteriormente. Después, bueno, la semana iré viendo de subir alguna explicación de algo más práctico. Nos vemos, que tengan una buena semana. El jueves que viene les subo la próxima tutoría.